En el apartado 2 vamos a ver el teorema de reciprocidad aplicado al cálculo de líneas de influencia. En el ejemplo anterior se ha calculado una línea de influencia siguiendo el método de la carga fija. De esa manera colocábamos F en un punto genérico X. Claro, este método, como se ha visto, dependiendo del grado de peristatismo de la estructura, puede ser relativamente complicado, ya que hay que resolver una estructura hiperestática, si esta lo es, con una carga que está aplicado en un punto genérico X. Pues bien, existe una alternativa al cálculo de líneas de influencia que se basa en aplicar el teorema de reciprocidad de Maxwell-Betti. Y como veremos, presenta ciertas ventajas respecto al método de la carga fija. La primera, este método desvía los cálculos hacia una estructura auxiliar que está sometida a una carga puntual en un punto concreto. En lugar de un punto genérico o variable X. La segunda ventaja es que dicha estructura auxiliar tendrá el mismo grado de hiperestatismo o uno menos que la estructura original, igual o inferior grado de hiperestatismo, con la ventaja que esto conlleva, obviamente. Y la última ventaja es que este método nos proporciona una idea de la representación gráfica de la línea de influencia. Sin necesidad de hacer cálculos. Esto lo veremos más adelante, pero es así debido a que, claro, como vamos a basar el cálculo en una estructura auxiliar con una carga en un punto concreto, pues al final es la línea de influencia que buscamos va a ser, en cierto modo, la deformada de esa estructura auxiliar. Y una deformada de una estructura ante una carga puntual, pues puede ser algo que más o menos se puede intuir. Bien, recordando el teorema de reciprocidad, lo que nos decía es que si tenemos dos estructuras, el trabajo virtual de las fuerzas exteriores de la estructura 1 sobre los desplazamientos del 2 es igual al trabajo de las fuerzas exteriores del estado 2 sobre los desplazamientos del 1. Esto lo aplicaremos ahora más adelante para explicar los distintos casos, porque este método presenta leves diferencias dependiendo de la magnitud
que queramos calcular en la línea de influencia. Diferencia a la hora de aplicar el método. No es lo mismo si vamos a aplicar para calcular un movimiento, una reacción o un esfuerzo. Es por ello que ahora veremos de manera detallada los tres casos.